Les invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Hebreos 4, 12. Dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de abrirla, Señor, de leerla, de escudriñarla, Señor. Bendecimos tu nombre por ello, Señor, y pedimos también que nuestro corazón esté abierto para recibirla en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que hay otra versión de esta porción de las Escrituras que dice: porque la palabra de Dios tiene vida. La versión que utilizamos nosotros es: porque la palabra de Dios es viva. Pero les digo, hay otras versiones que dicen: la palabra de Dios tiene vida y poder. Tiene vida y poder. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y en esta tarde, hermanos, quisiera que pudiéramos encontrar en tan solo este pasaje 4 características de la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Primer característica que encontramos en lo que acabamos de leer, hermanos, es que la palabra de Dios es viva. Esa es una característica que tiene la palabra de Dios. Es viva. O como dice la otra versión, tiene vida la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que la palabra de Dios es viva o que tiene vida? Porque cambia la vida de las personas. La palabra de Dios es capaz de cambiar la vida de las personas. Y lo decimos también porque la palabra de Dios está vigente el día de hoy. No importa que se escribió hace cuántos miles de años. El día de hoy la palabra del Señor está vigente. En ocasiones leemos porciones de la Escritura, sobre todo en el libro de Isaías. Me ha tocado que parece que estoy leyendo el periódico de hoy. Pareciera que se está leyendo lo que hoy está sucediendo. La palabra de Dios está vigente. ¿Lo cree usted? Así es que lo que se escribió hace cientos y miles de años es para nosotros este día. El día de hoy es para nosotros. ¿Por qué también? Porque llega en el momento oportuno. La palabra de Dios siempre llega en el momento oportuno. Nunca llega antes, nunca llega después. Siempre llega en el momento adecuado. Siempre llega a tiempo. Y podemos decir que la palabra de Dios es viva porque tiene vida en sí misma. Escuché una historia sobre Martín Lutero. Él nació en Alemania y en una ocasión alguien le dijo a él: es que lo que hiciste en Alemania fue extraordinario. Lo que hiciste en Alemania fue asombroso. Esa transformación fue algo increíble. A esto Martín Lutero respondió: yo no hice nada. Lo único que hice fue traducirla al lenguaje que la gente entendía y predicar. Eso fue lo único que yo hice. Todo lo hizo la palabra de Dios. Nosotros solamente somos portavoces, somos portadores de la palabra. Y este hombre que hace más de 500 años, ¿verdad?, de la Reforma, que se dio con él, con Martín Lutero, que hasta el día de hoy se celebra, ¿verdad?, y se hacen reconocimientos. Lo que él decía: yo no hice nada, todo lo hizo
La palabra de Dios, porque la palabra es viva, no necesita que nosotros le ayudemos en nada. Amén. Así es que, hermano, cuando usted comparta la palabra, dé la palabra tal cual es. Nosotros no necesitamos ayudar al Espíritu Santo. Él hace su obra con la palabra de Dios, que es viva. Amén. Así es que este hombre, este varón de Dios dijo, la palabra de Dios lo hizo todo, porque la palabra de Dios es viva. Así es que por eso podemos nosotros encontrar que el salmista decía, vivifícame según tu palabra. Salmo 119, versículo 25, la segunda parte. Usted va a encontrar ahí que el salmista dice, vivifícame según tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, está viva, tiene vida. Amén. Y en ese mismo Salmo 119, pero el versículo 49 y 50, dice así, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, es decir, tu palabra, tu dicho me ha vivificado. Tu dicho me ha vivificado. Hermanos, si nosotros leemos la Escritura y no nos vivifica, es que algo está mal, porque la palabra tiene ese poder. Pero eso sucede cuando nuestro corazón está abierto a recibir la palabra con mansedumbre. El salmista lo hacía, dice, vivifícame, Señor. Tu dicho, tu palabra me ha vivificado. Amén. Nos queda claro entonces por qué dice el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva. Amén. Es viva porque tiene vida en sí misma. Segunda característica, hermanos, para los que están anotando. Segunda característica, la palabra de Dios es, ¿se recuerda que lo leímos? Eficaz. La palabra de Dios es eficaz, esa es otra característica. Y una definición de eficaz es que es algo activo, que produce efectos, que tiene la capacidad de alcanzar el objetivo. Eso es eficaz. ¿Y por qué decimos que la palabra de Dios es eficaz? Porque cumple perfectamente su cometido. Porque la palabra de Dios invariablemente cumplirá los propósitos de Dios. Los va a cumplir. Por eso decimos, tú cumplirás tu propósito en mí, porque toda la palabra del Señor se va a cumplir. Tendrá esa capacidad de lograr su objetivo. Podemos ir a Isaías capítulo 55, hermanos, por favor, y leeremos los versículos 10 y 11. Isaías 55, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Será prosperada en aquello para lo que la envié. Por eso es eficaz. Así será mi palabra, dice el Señor. Hará lo que tiene que hacer. ¿Se recuerda de la definición de eficaz? Que tiene la capacidad de alcanzar el objetivo, que cumplirá perfectamente su cometido. Amén. La palabra del Señor hará lo que tiene que hacer. Capítulo 2, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses. Seguimos
en la segunda característica, que es eficaz. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la Escritura: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Léalo conmigo, hermano, es la última parte. La cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso es eficaz, porque actúa en nosotros, cumple su propósito, alcanza su objetivo. La palabra del Señor es eficaz, viva y eficaz. Amén. Tercer característica: la palabra de Dios penetra. La palabra de Dios penetra. ¿Por qué? ¿Por qué puede penetrar? Porque si usted se recuerda que leímos que era como una espada de dos filos. Una espada cortante de dos filos, de tal manera que es capaz de penetrar hasta lo más profundo. Es capaz de ser tan afilada esa espada que por eso puede penetrar. Así es que por esa razón la palabra del Señor puede entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. A veces decimos, ¿verdad? Aquí traigo mi espada, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes eso? Aquí traigo mi espada. O a veces dicen, ¿cómo viniste desarmado? No traes espada. Y esa expresión es precisamente por esta porción de la Escritura, que dice que la espada, que la palabra de Dios, perdón, es una espada que puede cortar y que al hacer eso entonces puede penetrar hasta lo más profundo del ser, lo más profundo de nosotros, hermanos. Ahora, una definición de penetrar es: puede pasar al interior de un cuerpo. Eso es penetrar. Puede alcanzar a través de y puede atravesar. ¿Verdad? Que a veces nosotros hemos oído o nos han dicho o hemos hablado palabras que atraviesan el corazón de alguien, porque no son palabras buenas. Cuando las palabras no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo, pueden ser palabras que atraviesen el corazón de alguien y lo hiera. Así es que nosotros sí sabemos de qué hablamos. Pero la palabra de Dios penetra en nosotros, tiene que penetrar en nosotros hasta lo más profundo de nuestro ser para que haga algo. Solo la palabra de Dios, hermanos, nos puede llegar hasta lo más profundo y convencernos de nuestra necesidad. ¿No ha intentado usted convencer a alguien de que reciba a Cristo porque lo necesita? ¿Ha intentado usted alguna vez convencer a alguien de leer la Escritura? Nosotros no podemos convencer a nadie, hermanos. Nosotros tenemos que declarar la palabra con las personas, compartirla, hablarla, decirla, pero no somos capaces de convencer, porque la única es la palabra de Dios. El único es el Señor, el que puede hacerlo. Solo la palabra del Señor es capaz de penetrar para bien, para salvación, para santificación, para eso. Porque nosotros sabemos que somos capaces de penetrar el corazón de alguien con una mala palabra, con un deseo equivocado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La palabra de Dios es precisa y es exacta. Si se recuerda cómo dice 4:12 de Hebreos, penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos. Imagínense lo profundo. Hace una comparación, ¿verdad? De las coyunturas, de los tuétanos, como para darnos la idea hasta dónde puede penetrar, hasta dónde puede llegar. La palabra del Señor es precisa, es exacta, penetra nuestro ser. Debemos permitir que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestro ser. Cuarta característica, la palabra de Dios discierne. ¿Sí dice así cuando se recuerda que lo leímos? Que discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es otra característica que tiene la palabra de Dios. Discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Mire, discierne, algunas definiciones de discernir. Es examinar, distinguir, advertir. Una más dice que es juicio y sensatez. Es lo que permite valorar si es bueno o si es malo. El discernimiento, discernir. Y eso hace la palabra del Señor. Usted no puede adivinar los pensamientos de alguien, ¿verdad que no? No podemos, pero la palabra de Dios dice que ella puede discernir los pensamientos, y no solo los pensamientos, sino también las intenciones del corazón. Otra versión de esta porción de que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón dice así: juzgando los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se recuerda que en la definición hablamos de hacer juicio? Bueno, aquí dice juzgando los pensamientos. Una versión más dice: allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Estas otras versiones coinciden con las definiciones de lo que es discernir. Tengo una versión más, hermanos. Esta otra versión dice así: poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Hermanos, la palabra lo discierne todo. Lo discierne todo. Por eso decía Lutero, la palabra lo hizo todo, porque la palabra todo lo discierne. Amén. Así es que la pregunta sería, hermano, ¿qué podemos encubrir nosotros? ¿Qué podríamos esconder? Que la palabra de Dios nos revele y traiga a la luz. ¿Cuáles son nuestros pensamientos, hermanos? ¿Cuáles son nuestras intenciones? Porque la palabra de Dios va a discernirlo. Así es que la pregunta es esa: ¿cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son nuestras intenciones? Hay palabras y actos, todos ellos tienen una intención, ¿cierto? Cuando actuamos o cuando decimos algo, lo decimos con una intención. Hay un ejercicio que hacen, que es decir de diferentes formas, con diferentes intenciones, una frase. Tal vez ustedes lo conocen, y es: ¿cómo amaneciste? Tiene una intención. ¿Qué podrían responder ustedes? Bien. Pero otra intención con las mismas palabras es: ¿cómo amaneciste? Otra intención, completamente diferente. Y hay una intención más, que es: ¿cómo amaneciste? Así es de que la palabra de Dios discierne las intenciones. Así es que nosotros debemos ser cuidadosos de las intenciones de nuestro corazón. Escudriña mi corazón y que yo sepa y yo descubra la intención de mi corazón cuando hago cualquier cosa. Y esa es una invitación para ustedes también, hermanos, que podamos nosotros descubrir cuál es la intención por la cual hacemos las cosas.
Amén. Así es que vimos 4 características en un solo versículo, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿cuáles son? La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios penetra y la palabra de Dios discierne. Vamos a 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es la escritura, hermano? Inspirada por Dios. Por eso decimos, es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y cuando escuchamos, sí, pero la escribieron muchos hombres, pues fue la mano de diferentes hombres guiada por el Espíritu Santo para dejar plasmado lo que Dios mismo quería que nosotros conociéramos, lo que tenía que ser la palabra del Señor. Y dice aquí que es inspirada por Dios. ¿Qué parte de la escritura es inspirada? Toda es inspirada por Dios y hace algo. La palabra de Dios tiene que hacer algo. Ya vimos que es viva, lo que hace con nosotros, transformar, que es eficaz, que nos penetra hasta lo más profundo y que discierne a lo más oculto que nosotros pudiéramos esconder o intentar esconder. Pero aquí dice que la palabra es útil. Esa es otra característica que tiene. Es útil, hermanos. ¿Y para qué es útil? Para enseñarnos. Falta que lo aprendamos, ¿verdad? Porque la palabra es para enseñarnos. Nos corresponde a nosotros aprenderlo. ¿Para qué más? Dice que es para redarguirnos. ¿Alguno de ustedes utiliza esa palabra comúnmente? ¿Redarguir? ¿Verdad que casi no? La conocemos porque está en la Escritura y conocemos la Escritura, pero no es una palabra que acostumbremos a utilizar. Redarguirnos significa que nos muestra nuestro pecado. La Escritura nos muestra, es como un espejo. Ahí se ve nuestro reflejo. Y ahí, con la Escritura, con la palabra del Señor, nosotros podemos ver nuestro pecado. Eso significa redarguirnos, mostrarnos nuestro pecado, porque esa palabra, uno de sus significados es convicción. No sé si ustedes se recuerdan en un momento que el Señor Jesús dijo, ¿quién me redarguye a mí de pecado? ¿Quién me puede convencer de pecado? Si en Jesús no había pecado. No había manera, pero el Espíritu Santo sí nos redarguye a nosotros porque nosotros sí hemos pecado. Nosotros sí lo hemos hecho. Y la Escritura y el Espíritu Santo nos redarguye. Por eso es útil también la palabra del Señor. Y algo más dice que es para corregirnos, ¿verdad? Es para corregirnos. Es decir, nos dice lo que debemos de hacer. Nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Porque no solamente es mostrarnos nuestro error, no solamente es mostrarnos nuestro pecado, es decirnos qué hay que hacer para apartarnos. Por eso dice, nos corrige. Corregir no es de cuando los papás te voy a corregir, chamaco, ven para acá, ¿verdad? No habla de esa corrección, habla de decirnos lo que hay que hacer. Si no entendemos, pues llegará el momento de que el Señor use la vara, ¿verdad? Pero antes que eso, nos enseña, nos convence, es decir, nos redarguye y nos corrige. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Así deberíamos de ser los papás. Enseñar. Mostrarle al hijo si se equivocó.
decirle qué es lo correcto que tiene que hacer. Y ya después, si el jovencito o la jovencita no quiere entender, bueno, entonces ya llegaremos a un pasito más adelante, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hace la Escritura según 2 de Timoteo 3:16? Instruirnos en justicia. Instruirnos en justicia, en la justicia del Señor. Ahora le quiero comentar, esta palabra de instruirnos es la misma que aparece en Efesios 6:4. Vamos a buscar Efesios 6:4, porque aquí en Timoteo dice instruir en justicia, pero esa palabra instruir es exactamente la misma que aparece en Efesios 6:4, y les voy a decir cuál es. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. O sea, no es déjalos, alá y se va, no. Dice, no los provoques a ira, pero tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué palabra de lo que acabamos de leer aquí en Efesios 6:4 consideran ustedes que es la que coincide y que es exactamente la misma de instruir en justicia? ¿Cuál creen que es? Disciplina. La palabra que acabamos de leer, sino criarlos en disciplina, es exactamente la misma palabra en el original cuando leímos instruirnos en justicia. Pero es esa palabra de instrucción. Así es que instrucción y disciplina en estos dos pasajes es la misma. Es exactamente la misma. Pero a nosotros como que nos da otro sentido, ¿verdad? Oír, instruir. Y después escuchar disciplina, para nosotros puede ser algo diferente. Pero en la Escritura es la misma palabra. Acerca de esa instrucción, de esa dirección, de esa disciplina hacia los hijos, en este caso. Y Hebreos 12:11, regresemos, vamos a Hebreos capítulo 12 y versículo 11. Dice la Escritura, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. ¿De qué, hermanos? Fruto apacible de justicia. ¿Se recuerdan? Instruidos en justicia. Nos dice Efesios, disciplina, que es la misma palabra. Pero si regresamos a Hebreos, en otro versículo dice que esa disciplina de la que hablábamos, esa disciplina parece que no nos da gozo al principio, pero al final va a producir algo, fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia, algo que se ve, frutos de justicia, la justicia de Dios, no la nuestra. La justicia del Señor, no la que yo quisiera, la que a mí me gusta o la que yo procuro, es la justicia del Señor. Salmo 107, versículo 20. 107 de los Salmos, versículo 20. Dice la Escritura, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos, Dios, envía tu palabra y líbranos de la ruina y sánanos? Amén. ¿Qué hace la Escritura? Nos sana. Dijimos que es viva, es eficaz, penetra, discierne, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye y disciplina, pero también nos sana.
La palabra de Dios también nos sana, hermanos. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo caminar en un camino que está oscuro, hermanos? Nos podemos perder, nos podemos extraviar. Es más, nos podemos golpear, caer, accidentar, porque hay oscuridad. Pero la palabra de Dios, no importa en dónde estemos, la palabra del Señor es lámpara para mis pies. Va a alumbrar mi camino. Dice así, lumbrera a mi camino. Por eso nosotros debemos amar y anhelar la palabra del Señor. No deberían pasar días sin que la abramos y la leamos, porque ahí encontramos sanidad. Ahí hay luz para nuestras vidas. Ahí está la enseñanza que nosotros necesitamos. Es la palabra la que me convence de lo que no estoy haciendo correctamente, porque me redarguye. Va a penetrar hasta lo más profundo de mi ser y va a discernir aún lo que yo quiero ocultar o lo que yo quisiera que no se viera. La palabra lo va a traer a la luz, porque la palabra es una lámpara. Amén. Lucas 8:11. Ustedes van a recordar al llegar ahí a Lucas 8:11 que antes de esos versículos, de este versículo, los versículos anteriores hablan de la parábola del sembrador. Y ustedes recuerdan cómo es la parábola del sembrador. Dice la escritura, y el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Otro de los evangelios dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, ¿verdad? Así dice. Bueno, pues 8:11 de Lucas dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es esa semilla que sale a sembrar el sembrador, hermanos? La palabra de Dios. ¿Usted sabe la vida que hay contenida en una semilla? Que usted la puede tener ahí guardada, porque luego venden sobrecitos, ¿verdad? De semillas. Y usted puede tenerla ahí guardada y se le olvida a usted y de repente la encuentra y, ¡ay, tengo estas semillas! Póngalas en la tierra y verá que va a dar fruto. Va a germinar, va a florecer, porque es la finalidad de una semilla, que dé fruto. Así es que si yo tengo 20 años escuchando la escritura, que es la semilla de Dios, y no ha habido ningún fruto, algo está mal. Pero no es la palabra. No es la palabra la que está mal. Porque recuerde usted, en la parábola hay una semilla que cayó en el camino. Vinieron las aves y se la llevaron. Otra cayó entre pedregales. Creció pero se quemó pronto, no tenía profundidad. Otra cayó entre espinos. Creció pero esos espinos, esos afanes la ahogaron. Pero hay una semilla que sí da fruto. Esa semilla es la que cae en buena tierra. Por eso casi siempre cuando empezamos nuestro estudio decimos, Señor, que tu palabra encuentre buena tierra en mi corazón. Que no caiga junto al camino, que el diablo tenga oportunidad de venir y robármela. Que los afanes del mundo no la ahoguen, Señor. Que tu palabra caiga en buena tierra. Y entonces podrá dar mucho fruto. Podrá dar un fruto con perseverancia, dice Lucas 8:15. Fruto con perseverancia. Otro de los evangelios dice dará fruto al 30, al 60 y al 100. El otro evangelio dice al 100, al 60 y al 30. Pero Lucas, curiosamente, él dice que da fruto con perseverancia. Amén. Ustedes van a poder encontrar en Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino. Así está explicando el Señor Jesús.
Cuando alguno oye la palabra del reino, esa es la semilla que se sembró. El sembrador es el que siembra la palabra, dice Marcos. Amén. Con perseverancia. Pero ¿sabe qué más se necesita? Que esa buena tierra tiene que ser un corazón recto. Es buena tierra porque es un corazón bueno y recto y que además retiene la palabra. Así es que cuando salgamos de aquí, no digamos, yo tengo mente de teflón, todo se me olvida. Cancele eso, hermano. Ya rompa con eso. No lo vuelva a decir. Usted se ata con sus propias palabras. Cuando salgamos de aquí, cuando usted escuche un mensaje, retenga esa palabra. Por eso yo les he pedido con los niños, cuando salen de sus clases, pregunten para que los niños también retengan la palabra que están aprendiendo. ¿Sí? Amén. Así es de que es necesario un corazón bueno y recto que retenga la palabra de Dios para que entonces la semilla que fue sembrada, que es la palabra de Dios, dé fruto con perseverancia. Amén. Efesios 6:17. Efesios 6:17. Dice la Escritura: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Y cuál es esa espada del Espíritu? Nos lo aclara, dice que es la palabra de Dios. Se recuerda que leímos en Hebreos que era como una espada de doble filo, la palabra de Dios. Esa palabra de espada es exactamente la misma que usted va a encontrar ahí en Efesios 6:17. La espada del Espíritu es esa espada de doble filo que puede penetrar. Así es que lo que la Escritura dice es que tomen, hermanos, tomen la espada del Espíritu. Pero no es de que la traigamos cargando, hermanos, sino que la apropiemos, que la tomemos al punto de poder usarla cuando sea necesario. Ante una circunstancia que la palabra pueda brotar y ser como esa espada que penetra, que abre. Amén. Debemos anhelar, hermanos, la palabra del Señor. Ya vimos todos y falta mucho más. Yo le invito a que usted en casa busque más acerca de la palabra del Señor. Busque más cosas. Es una riqueza increíble la que hay en las Escrituras, pero tenemos que anhelarla, tenemos que desearla. ¿Qué deberíamos de hacer con la palabra del Señor, hermanos? Lo primero, deberíamos leerla, porque lo más triste es que llegue el domingo y diga, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde dejé mi Biblia? Pues, ¿dónde la guardaste? Pues es que el domingo pasado que llegué la guardé y no me acuerdo de dónde. El domingo pasado. Así es de que si nosotros anhelamos la palabra de Dios, lo primero que deberíamos de hacer, hermanos, es leerla. Y mire, así le decía Pablo a Timoteo: hey, Timoteo, ocúpate en leer la palabra. ¿Qué otra cosa deberíamos de hacer, hermanos? Si es tan importante y tan esencial la palabra de Dios, deberíamos meditarla. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué: medita en ella de día y de noche. Deberíamos de oírla. Debemos de oírla, porque ¿cómo viene la fe, hermanos? Por oír la palabra de Dios. Así es que es importante oírla. Deberíamos también escudriñarla, ¿cierto? Debemos de escudriñarla. Así le dijo Jesús a los judíos, que escudriñaran las Escrituras. ¿Qué más deberíamos de hacer? Al anhelar la palabra de Dios, deberíamos compartirla. No podemos ser egoístas y quedárnosla para nosotros. Tenemos que
compartirla. Y Pablo decía, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Esas palabras no eran de Pablo, eran de Isaías. Él les recordaba lo que estaba escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Si anhelamos la palabra de Dios, hermanos, ¿saben también qué deberíamos de hacer? Creerla. Deberíamos creerla, porque hay quienes la leen. Es más, hasta la comparten, pero cuando es para ellos, no la creen. Deciden no aceptarla. Entonces, pues no sé, en algún momento los espinos la van a ahogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está entre esos espinos y la ahogará. Y algo más que creo que es de suma importancia es que la palabra del Señor, hermanos, tenemos que vivirla. Y cuando hablamos de vivirla es porque la obedecemos. Es necesario que obedezcamos la palabra de Dios, que la vivamos. ¿Se recuerda qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿No ves que yo oí que había que oírla? Sí, pero hay que oírla, meditarla, leerla, escudriñarla, compartirla, creerla, vivirla. Amén. Es necesario, porque si solamente nos conformamos con oírla, nos estamos engañando nosotros solitos. Nadie nos va a venir a engañar. Nosotros solitos nos estaremos engañando. ¿Sí encontró Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No debemos de engañarnos. Nosotros mismos, hermanos. Volvemos a Lucas, pero ahora capítulo 11. Para terminar, hermanos. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Le puedo pedir si la lee conmigo con voz fuerte? ¿Sí? Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Se recuerda que dijimos que era bienaventurado? Inmensamente dichoso, inmensamente feliz. ¿Sabe, usted quiere ser feliz? Decía una vez un psicólogo, el deseo del ser humano es ser feliz. A veces a costa de lo que sea, así no es. Dice la Escritura que aquel que es inmensamente dichoso y feliz es el que oye la palabra y además la guarda. Pero ¿qué cree? Esa palabra de oír implica no solo escuchar, no solo oír hablar, no solamente ser oyente, sino significa e implica obediencia. Esa palabra. Para nosotros en el español, oír, pues solo es eso, escuchar. ¿Cuántas veces la mamá da una instrucción y la vuelve a dar? Y de repente el hijo, la hija se enfada, se molesta y dice, ya te oí. ¿Nunca le ha pasado a usted? Con algún vecino, ¿verdad? Lo hemos escuchado, con algún vecino. Ya te oí. Pero ese oír no está implicando la obediencia. Este sí, el que está escrito aquí en Lucas 11:28, sí. Oyen significa escuchar, oír hablar, ser oyente y obedecer. Así es de que nosotros, hermanos, necesitamos ser enseñados en la palabra, ser instruidos, que el Señor nos redarguya con su palabra, nos guíe, que el Señor penetre lo más profundo de nuestro ser. Y nosotros necesitamos obedecer la Escritura, obedecer la palabra, anhelarla, amarla. Amén. ¿De qué manera podemos mostrar que amamos la palabra del Señor?
Usted pregúntese y usted contéstese. Yo, ¿cómo puedo demostrarme a mí misma que amo, que anhelo la palabra del Señor? Amén. No solo es leerla, ¿se recuerda? A tal punto llegamos que somos capaces de obedecerla. Así es de que incline su rostro, hermanos, y digámosle al Señor: Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos tu palabra y recordarnos que es tu voz misma. Es la palabra de Dios que fue dejada en esta tierra para nuestro beneficio, para nuestra instrucción, para nuestra dirección. Tú nos corriges, Señor. Necesitamos que tú guíes nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos anime, que tu Espíritu Santo nos inquiete, Señor, para escudriñar tu palabra, para leerla, meditar en ella, Señor, para creerla con todo nuestro corazón. Porque ha estado escrito, Señor, que con el corazón se cree. Así es que nosotros, Señor, deseamos un corazón bueno y recto para recibir tu palabra, para creerla, para obedecerla, para vivirla, Señor, y compartirla con aquel que tanto la necesita. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos todavía esa libertad. Podemos tenerla en nuestras manos, Señor. Anhelamos tenerla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea, hermanos. Que así sea en sus vidas. Amén. Que el Señor les bendiga.